Al filo de la intriga. Troya, entre la realidad y el mito. La Ilíada y la Odisea son las obras griegas clásicas más estudiadas en la historia. Ambas fueron escritas por Homero. No son más que sagas heroicas que mezclan la realidad con el mito, puesto que la existencia de su autor ni siquiera se había vuelto muy relevante para la época en que este mítico conflicto existió. En la antigüedad, los griegos, y posteriormente los romanos, relataban una y otra vez los acontecimientos que marcaron lo que hoy se conoce como la famosa Guerra de Troya. Y bajo esa tradición, sabios como Homero se dedicaron a plasmar este conflicto en formatos perdurables en la historia. Sin embargo, ¿qué tan cierto fue este conflicto? ¿Son la Ilíada y la Odisea registros verídicos de esta guerra mítica? Revelaremos la verdad que hay detrás de la famosa metrópolis de Troya, su guerra y su posterior caída en manos de los héroes griegos. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Para nadie es un secreto que en las épocas anteriores a Cristo, muchos acontecimientos estaban explicados con la influencia de dioses según la creencia de los griegos. Eran unos seres omnipotentes que eran responsables de hechos naturales y otros fenómenos para los cuales no había explicación. Ellos también engendraban otra clase de seres, como los llamados semidioses o los héroes que tanto apreciaban los antiguos habitantes del viejo continente. De esta manera, se formaron muchas leyendas, incluyendo un gran conflicto que involucró a los griegos en contra de los troyanos, y en el que igualmente participaron seres míticos como las guerreras amazonas, los etíopes y los dioses del Olimpo. Aquel conflicto fue en efecto la Guerra de Troya. ¿Y a qué se debió tal batalla a gran escala? Pues las leyendas y Homero indican un origen romántico, y este caso no es la excepción. Todo comienza con Helena, la bella reina de Esparta e hija de Zeus, quien es seducida por el príncipe Paris, de Troya. Ambos se marcharon, y se llevaron gran parte del tesoro de Esparta, llenando de ira al rey Melenao y a otros reyes griegos. Los reyes formaron una gran flota armada hacia Troya, exigiendo el regreso de Helena y del tesoro. Pero los troyanos se negaron. Según su creencia, los dioses del Olimpo también se dividen. Atenea, diosa de la sabiduría y de los héroes, junto con Hera, la reina de los dioses, Poseidón, el dios de los mares, y Hefesto, el dios de la forja, se unieron a favor de Grecia. Mientras, la diosa de la belleza y el dios de la guerra, Afrodita y Ares, así como los dioses cazadores, Apolo y Artemisa, se dieron a favor de Troya. La guerra estalló, y los griegos arremetieron con fuerza. Por 9 años, los griegos arrasaron con los campos y las islas troyanas, pero no harían demasiado en contra de la ciudad de Troya. La metrópolis era impenetrable, tanto por sus fuertes macizos, como por los vientos violentos e implacables, que circundaban los mares que la rodeaban. Tanta ira no bastó, y el ejército griego comenzó a derrumbarse, gracias a una epidemia mortal. Luego, hubo un motín dirigido por el mítico Aquiles, un semidios, y uno de los héroes de esta leyenda. Paralelamente, el ejército troyano gana fuerza, dirigidos por su propio héroe, Héctor, llegando a casi destruir las fuerzas griegas y dándole la muerte al mejor amigo de Aquiles, llamado Patroclo. El dolor por la pérdida de su amigo le da fuerzas a Aquiles para seguir en la guerra y buscar la muerte de Héctor. Y aunque al final vengó a su más fiel compañero, la ira y la euforia de la venganza impulsaron a que Aquiles arrastrase el cuerpo sin vida de Héctor alrededor de las murallas de Troya mientras conducía un carruaje. Sin embargo, el héroe griego también encuentra su destino en las manos de Paris. Se dice que una flecha envenenada disparada por este último y dirigida por la voluntad divina de Apolo se enterró en su talón y esto ocasionó su muerte. Según una versión de la leyenda,
Paris no participó en su muerte, sino que fue el mismo Apolo quien, disfrazado como el verdadero Paris, mató a Aquiles. Ya con la muerte de Aquiles, al final de la guerra es cuando surge un nuevo y épico héroe llamado Odiseo, quien logra la victoria, gracias al famoso caballo de Troya. Según la leyenda, Odiseo y varios soldados se escondieron dentro de un enorme caballo de madera que dejaron en la entrada de Troya. Y los troyanos llevaron al animal a su ciudad, creyendo que se trataba de una ofrenda. Y es en mitad de la noche, cuando Odiseo, junto a sus aliados, salen del caballo donde estaban ocultos y sabotean los sistemas de defensa de Troya, permitiendo la entrada de los griegos en la ciudad. Una gran masacre de los ciudadanos troyanos se llevó a cabo. Y se inició un enorme y voraz incendio que consumió buena parte de la ciudad. Así se declaró que la guerra de Troya había terminado y que los indiscutibles ganadores fueron los griegos. Los sucesos posteriores a la guerra son narrados por Homero en su obra de la Odisea, en donde el héroe Odiseo pasa 10 años tratando de regresar a su hogar en Ítaca, superando obstáculos tales como una guerra contra seres gigantes llamados cíclopes, también evadiendo a 2 grandes monstruos marinos y escapando de los hechizos de la bruja Circe. Este cuento fantástico es conocido por muchas personas en todo el mundo. ¿Y qué hay de cierto en él? Troya realmente fue una gran ciudad que existió desde el 3000 hasta el 950 a.C. Pese a que permaneció inhabitada por 2 siglos, fue repoblada por los griegos hacia el año 750 a.C. Y durante la Edad de Bronce, era conocida por ser la ciudad más grande en la costa del mar Egeo, con grandes riquezas y muchísimo poder. Se trataba de una ciudad ubicada en el estrecho de Dardánelos, con fácil acceso a los mares de Mármara, Bósforo y al Mar Negro. Era un lugar envidiable para el comercio y para la guerra. No obstante, no era fácil de capturar, gracias a que estaba protegida por fuertes corrientes y un poderoso viento que predominaba en la mayor parte del año. Troya llegó a controlar los más valiosos puertos. Tenía grandes murallas y fosos para protegerse de los ataques. Fue precisamente en la época de mayor auge de la ciudad que tuvo lugar la histórica guerra, pero no tuvo un origen tan específico como el que le dio Homero. Este autor atribuyó la guerra a una discusión por el amor de la reina Helena, pero no hay pruebas de que ella haya sido una persona real. Las disputas por las manos de las reinas y doncellas deseadas por todos eran comunes en la Edad de Bronce. Y en efecto, posiblemente uno de los detonantes de la guerra habría sido alguno que otro matrimonio indecoroso. Pero también contribuyeron otros hechos importantes. En las cartas de Amama, un archivo de correspondencia entre Egipto, Canaán y el reino hitita, se deja en claro que los conflictos por príncipes que contraen nupcias con princesas extranjeras, o los ataques por desairar al padre de un hombre, eran comunes en esa época. Cualquiera que fuesen los motivos, todos apuntaban a lo mismo. Troya era todo un premio para cualquier otro reino con aspiraciones de conquista. Pero en la historia, Helena es dicho premio y no la ciudad como tal. La historia de este personaje nace de la misma divinidad griega. Hay 2 leyendas que explican su origen. Una dice que su padre es Zeus y que se unió con la reina espartana Leda, estando con la forma de un cisne encantador. La otra es que Helena es hija de Zeus y Némesis, pero que fue adoptada por Leda. Las 2 teorías concluyen con que Helena era una mujer increíblemente hermosa, además de inmortal y muy deseada. Varias versiones de su leyenda señalan que fue divinizada por el mismo Apolo y llevada a los Campos Elíseos. Sin embargo, su historia es estudiada a base de mitología, pues no hay datos reales sobre su existencia, lo cual lleva a pensar que ella es producto de la ficción y de la inspiración dramática. Lo mismo ocurre con otros personajes de la historia de la guerra de Troya.
Tal vez, Homero creó al personaje de Helena para personificar a la Troya misma. Constantemente, se hace referencia a la reina como un tesoro encarnado que tenía incontables pretendientes. Y puede que el autor haya usado este recurso para representar lo mucho que otros reyes y conquistadores anhelaban a Troya, como si fuese la más bella y valiosa de las mujeres. Y claro, no hay pruebas de que sus dioses, según la creencia griega, hayan tomado partes en este conflicto. Ese también es otro recurso de Homero para ganarse la atención del público de su época. Tampoco existieron príncipes como Paris, o héroes como Héctor, o Aquiles, pero eso no significa que no sean personajes basados en la realidad. Es posible que Homero se haya basado en el rey troyano, llamado Alasandu, apodado Parisitis, para crear al príncipe Paris. Mientras que el héroe Aquiles puede que esté basado en el rey Atarsilla, del poderoso reino de Ajiyawa, o en el griego Atreo, rey aqueo de Grecia. Igualmente, se cree que la conquista de Troya también fue dada mediante artimañas, tal y como sucede en la leyenda. Para decepción de muchos, no hay evidencia de que el caballo de Troya haya existido en realidad. Ni mucho menos que un héroe como Odiseo generara tal estrategia de guerra. Sin embargo, la Edad de Bronce estaba plagada de planes como estos, ideados para capturar ciudades enemigas. Entonces, en algunos casos, la ficción puede que supere a la realidad. Pero en este caso en particular, es la realidad la que nos deja con muchas más preguntas que respuestas. La caída de Troya es una de esas incógnitas de las cuales las respuestas parecen estar sobre la mesa. Sin embargo, aún hace falta más información sobre el contexto y sobre los hechos reales tras la historia para entender cómo una ciudad tan próspera llegó a su fin. Más allá de los héroes, de las aventuras románticas que producen guerras, de los caballos de madera gigantes y la intervención de los dioses griegos, la búsqueda de Troya y su final resultan un misterio más que los historiadores todavía tienen en sus mentes. Y pese a que ya se conoce en qué tierras yació esta gran metrópolis, todavía falta por excavar en esa tierra y en la historia misma para conocer toda la verdad. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.